Buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios que tiene que ver con la política y la práctica en cuanto al gobierno de las iglesias del Señor Jesucristo. Este es un estudio muy importante. La palabra política, aunque se usa más en los gobiernos seculares, la palabra quiere decir el sistema de gobierno de los países o de otras sociedades también. Y por supuesto que las iglesias de Jesucristo también tenemos nuestra política, nuestro sistema de gobierno basado en las Santas Escrituras. De hecho, todo lo que decimos, predicamos, practicamos, necesariamente tiene que estar basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en cuanto al gobierno de la Iglesia del Señor Jesucristo, es un gobierno democrático, es teocrático en el sentido de que tenemos que hacer las cosas que Él dice, ¿verdad? No hacer lo que Él dice que no hagamos y hacer lo que dice que hagamos. Y la forma también y el objetivo también por el cual se hacen estas cosas, ¿verdad? Que es para la gloria de Dios, en obediencia a Él, en sumisión a Él y para el progreso de su obra en sus iglesias aquí en la tierra. Así pues que la práctica y política de las iglesias del Nuevo Testamento es lo que vamos a estar estudiando comenzando esta noche. En 2 de Corintios, capítulo 2, para comenzar con un texto, vamos a estar usando varios pasajes de la Biblia. Y vamos a comenzar con este, dice acá, en el verso 1 del capítulo 2 de 2 de Corintios: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona dicha reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para esto, este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Esto obviamente se trata del caso de incesto, de fornicación, en que incurrió esta iglesia de Corinto. Y ahora, como fueron instruidos para que quitaran a ese perverso de entre vosotros, como dice el texto, que se reunieran en el nombre del Señor Jesucristo como iglesia, y que él fuera expulsado de la congregación. Pues bien, pasó el tiempo, y en esta otra carta parece que ellos le mandan a preguntar, ¿qué hacemos? Este muchacho, este hermano en Cristo,
ha venido otra vez y está pidiendo perdón, ha venido llorando y se mira muy compungido. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Lo dejamos afuera siempre? ¿Ya no lo permitimos como miembro en la iglesia o qué? Y el apóstol Pablo les dice que si no lo perdonan, que lo que van a estar haciendo es siendo manipulados por Satanás, que la iglesia del Señor Jesucristo debe de aprender a perdonar a sus miembros expulsados, ya que han sido disciplinados, Dios los ha traído de regreso, arrepentidos, pues que sean recibidos de nuevo, incorporados a la membresía de la iglesia y de la casa de Dios. Así pues que aquí tenemos un pasaje en que dice en el verso 6, dice, le basta a tal persona toda esta disciplina que ha sido sometido, todo este tiempo de que se le ha aplicado el ostracismo, todo este tiempo que él ha estado avergonzado, apenado, afligido y arrepentido delante de Dios, y ha pasado ahora por la vergüenza, la humillación de venir a pedir perdón. Entonces dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Se mira acá que la congregación no estuvo unánime en cuanto al voto se refiere, pero más bien hubo algunos que a lo mejor no estuvieron de acuerdo o quizás se portaron neutros, no votaron, pero la mayoría dio su voto de que él fuera eliminado de la congregación, de la iglesia. Y de eso se trata. Estamos hablando del gobierno, pues, cómo la iglesia hace las cosas. Hay negocios que atender, hay asuntos que abarcar, proyectos en que enfocarse en la casa de Dios, dineros que hay que gastar, inversiones que hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se gobiernan las cosas? ¿Quién está encargado de todo esto? Bueno, quien está encargado de todo esto es la iglesia. Y aquí dice pues que la mayoría de ellos votó por excluir a este muchacho, ¿verdad? Y después también, seguro todos, unánimemente, todos bien contentos, lo recibieron en su seno. Amén. Entonces estamos hablando de la votación. El votar, el dar su voto, el proponer, que una persona proponga y que otra persona secunda. Eso quiere decir, yo estoy de acuerdo, sí, hagamos esto que este hermano o hermana está proponiendo. Entonces luego se somete a votación. El pastor, por lo general, es el moderador, o a veces hay otro moderador que está a cargo, y entonces él somete al cuestionario a toda la congregación para ver qué les parece, y se discute el asunto, y cuando se llega a la hora de votar, la mayoría, como dice acá en nuestro texto, esta votación fue hecha por muchos, esta reprensión fue hecha por muchos. Entonces, cuando son los muchos, cuando es la mayoría, que es el 50% más uno, entonces la iglesia resuelve así las cosas, ¿verdad? Resuelve así las cosas. Hay varios otros pasajes en la palabra de Dios en que nos dice cómo la iglesia manejaba estas cosas. En el libro de Hechos, capítulo 1, y lo que estamos viendo aquí, pues, en cuanto a la política, el sistema de gobierno de la iglesia, cómo ha tratado los asuntos. Ya miramos uno en 2 de Corintios, capítulo 2. Ahora vamos a mirar otro que está en el libro de los Hechos, capítulo 1. Comencemos leyendo el verso 16. Dice así: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pensamos que era hasta el tesorero de la iglesia, ¿verdad? Era uno de los 12 apóstoles y el que manejaba
la bolsa. Verso 18, pues, a Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué horrible muerte tuvo este hombre, ¿verdad? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Esto, verso 20, está en el Salmo 69. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ay, perdón. Aquí tenemos otro caso. Otro caso en que se hizo votación. El apóstol Pedro está guiándoles para que se nombre un sustituto de Judas, un sucesor. Y después de citar las escrituras y darles el consejo a ellos de qué habían que hacer, que de los otros hombres que había ahí en la iglesia que comenzó el Señor Jesucristo con los elementos bautizados por Juan el Bautista, de estas personas que han estado con nosotros, que son testigos, videntes, y no solo videntes, pero también han escuchado las palabras del Señor Jesucristo, han estado con nosotros, han sido fieles. Escojan de entre estos y oremos al Señor, ¿verdad? Y ellos escogieron a dos que eran posiblemente los que estaban más voluntariosos también para ayudar, y de estos dos los trajeron al frente del apóstol Pedro. Los demás apóstoles oraron al Señor. Y hermanos, esto es lindo. Cuando se busca la voluntad de Dios en algún negocio, en algún asunto, Dios va a poner en las mentes, en los sentimientos, en las personas de los miembros de la iglesia de Cristo convergencia de pensamiento, convergencia de sentimientos, convergencia de resolución. Él va a poner que la mayoría dé su voto por lo que Dios quiere que así sea. Amén. Y esto de echar suertes, pues acá, de hecho que fue el sistema que usaron. Muchos intérpretes de la Biblia dicen que eso quiere decir, de todas maneras, dando su voto, levantando la mano, ¿verdad? Como actualmente lo hacemos en la votación. Pero si fue otro el sistema que usaron, de todas maneras, Dios hizo que las opiniones convergieran y todas las almas se convirtieran en una para darle el voto a Matías. Amén. Así pues que esta era y es todavía la práctica del gobierno de una iglesia democrática. Amén.
Eh, hay otros casos que pueden citarse de la palabra de Dios. Ya hemos citado dos, pero hay más todavía. Vamos a mirar un tercero que tiene que ver ya no solamente con una iglesia, pero con varias iglesias. Y lo que dice acá, en cuanto a iglesias del primer siglo, iglesias hermanas bautistas, que también elegían mensajeros para hacer algo que era para el bien común de todas las iglesias, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versos 18 al 20, miremos qué dice acá, 2 Corintios 8, del 18 al 20. Vamos a leer un poquito atrás mejor, desde el verso 16. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Y dice en el verso 17, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Se presume que aquí está hablando de Timoteo, ¿verdad? Que era un obrero tan fiel, un joven pastor de la iglesia de Éfeso, muy dedicado, y cuando estaban trabajando en este proyecto de recoger fondos para enviar dineros a Jerusalén, porque esto era dineros recogidos entre las iglesias de los gentiles. Entonces, dice el apóstol Pablo, más adelante dice aquí que era una cantidad inmensa de dinero. Entonces, las iglesias reunidas en carácter asociacional, dicen el verso 18, y enviamos juntamente con él. Esto es en plural, ¿verdad? Al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Pablo, Bernabé, a Tito y ahora Timoteo también, dice, asignado por las iglesias. Para que varias congregaciones asignen a alguien que lo califica fiel, que lo califica dedicado, que lo califica honesto, que lo califica capaz de ser bien responsable, y aunque le cueste su vida va a cumplir con el deber. Entonces, esa es la reputación que tenía el hermano Timoteo, para que iglesias señalen a este hermano, estén de acuerdo. Estamos hablando de congregaciones enteras que daban su voto, que estaban a favor de nombrar a este hermano Timoteo, amén. Y dice en el verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Ve? Como era tanto el dinero, entonces el hermano Pablo no quiso hacer esto solo con Bernabé, pero que hubiera otros compañeros con él. Y habían elegido a Tito y ahora también añadieron a Timoteo. Dice, ¿por qué? Porque entre más era el grupo, pues menos existe la posibilidad de que haya rumores y que inventen mentiras, que a lo mejor no entregaron todo el dinero que se les dio. Estas cosas suceden aún entre los hermanos en Cristo. Y para evitar eso, habladurías, malas ideas y asunciones que son incorrectas, dice la palabra de Dios que era mejor que por lo menos fueran 4 que se encargaran de todo este trabajo. Y lo hicieron, hermanos. Ellos llevaron todo este dinero porque había una hambruna, había una escasez,
de comida, dice la Biblia en otros pasajes, en el tiempo de Claudio, el emperador romano, ¿verdad? Si alguien quiere buscar la fecha, cuándo fue eso, hasta la puede encontrar. Dice en el verso 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Hermanos, esto por supuesto tiene que haber sido necesariamente por votación. No iba a haber a alguien, no iba a haber a una persona que tenía la prerrogativa de elegir las personas y decir que sea fulano, que sea sutano, que sea mengano, etc. Porque eso está hasta prohibido en la palabra de Dios, ¿verdad? No hay tal cosa como dice en la epístola tercera de Juan, ¿verdad? Que había un hombre que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Ya se me olvidó, vamos a verlo en la epístola tercera de Juan, verso 9, dice aquí, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ese fue el nombre del Señor, ahorita se me olvidó, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Así pues que aquí tenemos un hombre de mala fama que presenta la palabra de Dios en una de las iglesias. Ni siquiera permitía que los apóstoles vinieran a visitar la congregación. ¿Qué le parece? Él era el que imperaba ahí, él era el que manejaba todas las cosas, y si alguien de los hermanos decía, no, dejemos que el apóstol Pablo venga, o que el apóstol Juan, o que los otros apóstoles, Pedro, dice que más bien, si alguien insistía con esas cosas, lo expulsaban de la iglesia. ¿Qué le parece? El Señor Jesucristo, su palabra, el Nuevo Testamento, completamente afuera, y quien mandaba era el hermano ¿verdad? Que ya leímos, Diótrefes. Bueno, de hecho que la palabra de Dios está en contra de este diotrefismo. El sistema presbiteriano y otros sistemas eclesiásticos son completamente antiescriturales. La única forma escritural es la democrática. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Mateo capítulo 22, ¿verdad? Aprendemos que el Señor Jesús dijo que dice, entre vosotros no habrá lo que hay en el mundo, ¿verdad? Que hay un hombre, vamos a leer eso para no elaborarlo con mis propias palabras, pero con las palabras del Señor Jesucristo mismo. En Mateo capítulo 22 dice el Señor que en respuesta a esta pregunta que le hicieron a él, de que a quién sería el más grande en el reino de los cielos. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les dio esta lección en cuanto a eso. No es capítulo 22, pero capítulo 20. Dice que en el contexto dice que
habían venido Jacobo y Juan pidiéndole el privilegio de, en su reino, cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino literal, político, teocrático aquí en la tierra, y para establecer el milenio, dice que mi hermano y yo nos sentemos, uno a tu diestra y otro a tu izquierda. Pero el Señor Jesús les dijo que no era de Él darles esas recompensas, pero era de nuestro Padre Celestial. Pero entonces le dice también acá, verso 24, cuando oyeron esto, los demás, dice que se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros que sois mi iglesia, o mis iglesias, las que en plural, dicen, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo, en Él se encuentra esta dualidad, ¿verdad? De que Él es el Rey, Él es el Supremo, Él es el Dios, pero sin embargo se hizo siervo y sirvió a su iglesia y todavía lo hace. ¿Qué cosa más linda? Así pues que el pastor que quiera ser primero, el que quiera ser recompensado por el Señor para darle privilegios grandes en el futuro, dice que debe de ser tan humilde, tan servicial, tan cooperativo, tan sacrificial. Entre más lo es, dice el Señor, más lo va a levantar, porque el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Que el pastor sea el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos dio a todos, ¿verdad? De ser el servidor. Entre más un siervo de Dios sirve al Señor en su iglesia, más se dedica a la obra del Señor, más grande será su recompensa y más elevada su posición cuando venga el tiempo de las recompensas. Una cosa, hermanos, que quisiera que rápidamente mencionar es en el mundo de los gobiernos, sea de países, sea de otras sociedades de carácter secular, junto con iglesias también que se hacen llamar iglesias del Señor Jesucristo, usan lo que se llama las leyes parlamentarias. Hay libritos hasta que dicen prontuario de principios parlamentarios. Y ahí enseña las reglas en cuanto a esto de tener reuniones y gobernar, cómo respetar las reglas para poder discutir y resolver asuntos. Pero hay cosas ahí, hermanos, que está bien que se apliquen en el mundo secular, pero no en la casa de Dios. Por ejemplo, la regla de estos libros, de estas lecciones es que solamente se tengan reuniones en las fechas, en los tiempos ya previamente determinados, ¿verdad? No antes ni después, excepto en ciertas ocasiones, ¿verdad? En una iglesia del Señor Jesucristo, hermano, la iglesia del Señor Jesucristo siempre está en sesión. Estamos sirviendo al Señor.
no miramos ahí en la Biblia que diga que tiene que ser cada mes o cada 2 meses o cada 6 meses o cada año. Hay iglesias de las nuestras sí que tienen eso determinado y nada más es cierta fecha del mes y no, ¿verdad? Pero no, a veces hay emergencias, a veces hay situaciones que hay que arreglar los asuntos y se pueden arreglar. No importa si es a media semana, el servicio media semana, el domingo en la noche, el domingo en la mañana, lo que sea, hermanos, estamos delante del Señor, está la iglesia reunida. Que no estén todos los miembros, eso no tiene nada que ver. Los demás miembros que están ausentes deberían de estar presentes. No es culpa de los presentes que los demás no estén presentes, ¿verdad? Pero como digo, pues una cosa es en el mundo secular y otra es en la casa de Dios, ¿verdad? Otra cosa es que ellos usan en el mundo secular la palabra quórum, los nombrados para tener sesiones, si no tienen un quórum, que es quizá 10 personas, 15 personas, 8 personas, no importa el número, si no aparece el quórum, entonces, si falta uno, si faltan dos, ya no pueden tener sesión tampoco. No se tratarán los asuntos. Hermanos, las iglesias del Señor Jesucristo no tienen quórum. No tienen quórum. No es que si hay tal número que la tercera parte o el 25% o que esto y lo otro, que entonces no se puede tener sesión de negocios. Hermanos, las iglesias del Señor Jesucristo tienen que aprender que los miembros fieles, los que vienen siempre, el domingo en la mañana, domingo en la noche y los miércoles, que están en la casa y los demás solamente vienen si es Navidad, si es algún evento especial. Eso es completamente incorrecto. El número de fieles de la iglesia del Señor Jesucristo no va a estar con las manos atadas o con sus bocas amordazadas, porque la mayoría de las personas no está presente. La iglesia del Señor tiene que aprender que el número fiel de los que están siempre en la casa de Dios, en los servicios asignados durante la semana, ellos son los que gobiernan, ellos son la iglesia, juntamente con su pastor. Amén. Hay iglesias que inclusive practican esta cosa que es completamente antiescritural, lista de miembros activos y lista de miembros inactivos. Otra vez, hermanos, esto se presta inclusive para cosas injustas, incorrectas y hasta sucias, indignas en la casa de Dios. A veces una iglesia, cuando quiere deshacerse de su pastor o de alguna otra persona o de hacer algún otro asunto, van a estas, llaman por teléfono o llaman a estas otras personas que están en la lista de los inactivos para que por favor vengan y les apoyen y les ayuden, porque van a tomar una resolución y necesitan los votos de ellos también. Por eso dije hasta la palabra sucio. Esto es sucio, esto es completamente indigno, es incorrecto en la casa de Dios. No hay tal cosa de lista de miembros inactivos. Lo único que puede haber son miembros expulsados de la iglesia. Si después de cierto tiempo, después de cierta instrucción o exhortación o oración, visitas que se les ha dado, todavía insisten en no venir, pues allá ellos. No aman al Señor Jesucristo, no aman a las iglesias, no aman a las almas perdidas, nada más quieren dedicarse a sus propios asuntos, pues allá ellos, amén. Pero no deben de ser permitidos como miembros en la casa de Dios. Todo eso tiene que ver pues con la política, tiene que ver con el gobierno en la casa del Señor. Hermanos, es un honor
Es un privilegio muy grande que el Señor nos ha dado, el gozo de ser salvos por la fe en la sangre de Cristo, de ser instruidos de acuerdo a la palabra de Dios, en seguirle en las aguas del bautismo, autorizado por la iglesia nuevo testamentaria. Hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo. Qué privilegio, qué honor, qué bendición tan alta, tan grande. Y debemos de darle gracias al Señor por eso, estar dispuestos a que la casa del Señor tenga la primacía en todas las cosas. Amén y amén. Viene el día en que el Señor va a recompensar. Él va a premiar a todos aquellos que tomamos las cosas del Señor en serio y que nos guiamos en la palabra de Dios en cuanto al gobierno de la iglesia se refiere. El Señor me lo bendiga, mis hermanos, y adelante intercediéndonos por los otros. Hasta pronto.